Bueno, vamos a iniciar entonces con el resumen de lo que es la semana 1, de las primeras unidades de la semana 1. Entonces, para saber cuáles son los conceptos más importantes que van a tener en cuenta justamente para el examen. Ustedes ya fueron haciendo luego varios trabajos prácticos de estos materiales y ahora les voy a ir diciendo cuáles son los conceptos principales. Están marcados en amarillo, justamente ahora les estoy resaltando en amarillo. Lo más importante, obviamente, que sepan cuál es el concepto de administración. Como ustedes sabrán, el examen va a ser de selección múltiple y entonces, ¿de qué manera tienen que estudiar? Tienen que entender de manera a poder identificar la respuesta. O sea que tienen que conocer entonces cuál es el concepto de administración, cuál es el concepto de presupuesto, cuál es el concepto de contabilidad, por ejemplo, ahora que está más adelante, que le voy a ir diciendo también, de manera a poder justamente determinar cuál es el concepto acertado. Otro de los conceptos principales a estudiar justamente de esta unidad son el concepto de calidad, los conceptos de productividad, rentabilidad, competitividad y acá también lo que es eficiencia, eficacia, efectividad administrativa, de manera también a poder encerrar o poder elegir la respuesta correcta. También nosotros acá hablábamos justamente de la escuela, digamos, de la evolución del pensamiento administrativo y hablábamos de tres escuelas principales y cuál es su aporte principal. Acá yo le fui marcando que, por ejemplo, Frederick Taylor, cuál es su aporte principal, es el interés en la elevación de la productividad mediante una mayor eficiencia en la producción y salarios más altos a los trabajadores, ¿verdad? ¿Cuál es, qué nos decía la escuela clásica de Henry Fayol? Justamente esto es lo principal de él. Fayol define la administración en los procesos administrativos, que es planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar, ¿verdad? Que él definía entonces los procesos administrativos. Y por último, que era Elton Mayo, que era la escuela de las relaciones humanas del comportamiento, que nos decía que descubrió que la productividad se elevaba por los factores sociales como la moral de los trabajadores satisfechos, interrelación entre los miembros de trabajo, eficiencia, etc. Entonces, esto es lo principal que ustedes tienen que tratar de leer y entender justamente de este material de la unidad 1, de manera a que puedan poder encerrar o interpretar y elegir la respuesta correcta. Ahí hablábamos entonces de los conceptos básicos de la administración, del concepto de administración y cómo justamente fue evolucionando a través de las diferentes escuelas del pensamiento. Llegamos acá a un punto muy importante que son los procesos administrativos. Primeramente, conocer todos los conceptos del proceso administrativo, ya sea planeación, organización, dirección y control. ¿Cuál es el concepto justamente de proceso administrativo? Que es la herramienta más importante del administrador. Si le pongo, entonces ya saben que es el proceso administrativo. El concepto de planeación, muy importante. Y acá en planeación elegí dos conceptos básicos también, tres conceptos básicos que tengan en cuenta para saber diferenciar, que es la misión, que hablábamos justamente, que es la misión. Es la razón de ser de la empresa, es decir, habla de cuál es la misión de la empresa a corto o cuál es el objetivo de la empresa a corto plazo. Es cuando hablamos a corto plazo de ellos, que es dice luego la expresión escrita del propósito de la empresa y sirve como una guía para orientar el camino a seguir para lograr los objetivos organizacionales. Después tenemos la visión, que es otro concepto importante, que visualiza la empresa pero a futuro. Es que eso es la comparación con lo que es la misión. Digamos, la visión que visualiza es la empresa a futuro. Es decir, es como la misión, pero a futuro de la empresa. ¿Y cuál es la filosofía empresarial que justamente habla de los valores y creencias de la empresa? Entonces, identificar también entre esos tres para poder también determinar la respuesta correcta. Los demás ya es luego parte del trabajo práctico que van a realizar. Entonces eso, por ejemplo, entonces ya no voy a incluir también en muchas cosas, tampoco ya no voy a incluir en el examen, ¿verdad? También entender el concepto de los objetivos dentro de la empresa. Esto todo dentro de planeación. Luego directamente ya pasamos a lo que es el concepto de organización, cuál es su concepto y por favor tener en cuenta todos estos, tener en cuenta que es la división de trabajo,
¿Qué significa jerarquización? Dentro de división de trabajo, ¿qué es jerarquización, departamentalización y asignación de funciones? Sí o sí tener en cuenta eso, porque también va a ser parte del examen. Luego también los tipos de organización, entender que es un organigrama y que es un manual de funciones. Acá les quiero mostrar para que ustedes puedan ver justamente qué es un organigrama. Les voy a mostrar un organigrama, por ejemplo, que tengo acá también guardado para que ustedes puedan visualizar qué es el organigrama y ahí ya lo van a identificar, porque seguro que en algún momento ustedes ya lo vieron dentro de alguna empresa. Entonces, un organigrama es justamente acá, este sale nomás de costado, por eso no lo pueden visualizar de la mejor manera posible. Pero esto es un organigrama, por ejemplo, es un mapa que nos muestra cómo está organizado la empresa. Por ejemplo, que existe una dirección administrativa, que existe una dirección de infraestructura y control. Entonces, la forma de cómo está dividido la empresa por departamentos, por ejemplo. Entonces, eso es un organigrama. Y después existe también lo que es un manual de funciones, que también les voy a mostrar más o menos nomás lo que es un manual de funciones dentro de una empresa, que también tienen que conocerlo. Así que acá estoy buscando también el manual de funciones, por ejemplo, del departamento administrativo, por ejemplo, tengo acá, justamente que tengo un ejemplo de la oficina donde yo estoy trabajando, ¿verdad? Entonces tenemos el manual de funciones de esta facultad, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué nos dice? ¿Cuál es el cargo? Primeramente, luego, ¿cuál es el perfil? Acá justamente muestra muy bien lo que es un organigrama, que es una estructura que le estaba diciendo, dividida en diferentes departamentos dependiendo de la jerarquización de cada uno de las personas que trabajan. Acá, por ejemplo, lo que es un manual de funciones que habla del perfil de la persona que va a asumir ese cargo, la denominación del cargo, y acá están las funciones. Este manual de funciones, ¿para qué sirve? Para que la persona entienda cuáles son las funciones que va a asumir dentro de la empresa una vez que está trabajando con nosotros. Entonces, de manera justamente a mostrarle a ustedes la importancia de lo que son el organigrama y el manual de funciones, y les muestro nomás para que entiendan, ¿verdad? Esos conceptos, por ejemplo, por favor, para que tengan también bien definidos. El concepto también de dirección. Dentro de dirección, quiero que estudien el concepto de comunicación, motivación y liderazgo, que son, creo, unos conceptos muy importantes que ustedes tienen que tener muy bien definidos también dentro de una organización, ya que es parte justamente de una buena organización y es parte del talento humano, que es parte de la parte administrativa justamente de una empresa. Y el concepto de control, que es el último proceso administrativo, que es cuál es el concepto de control. Y por favor tener en cuenta también cuáles son las técnicas de control utilizadas. Acá le marqué justamente también en amarillo. Entonces, si yo les pongo una de las técnicas del proceso de control, una técnica de control, entonces es el estudio de métodos, entonces eso me van a marcar, ¿verdad? Entonces, esto es de lo que se refiere entonces a la semana 1. Con esto terminamos entonces la semana 1. Les haré otro video que es de la semana 2 y así también hasta la semana 4.